Mucho esta invitación que nos hacen al servicio de infectología y voy a utilizar una presentación que yo la actualicé hace algunos meses con motivo de la semana del uso adecuado de antimicrobianos, más específicamente de antibióticos, pero en general de antimicrobianos, que es una, digamos, una iniciativa de hace varios años de la Organización Mundial de la Salud. Y esta charla nosotros la damos mucho para el interior, para acá, para la capital y área metropolitana, para distintas instituciones que nos piden, y siempre decimos que, bueno, más allá de la semana del uso adecuado de antimicrobianos, sería algo importante como conducta que uno lo adopte como para siempre. De manera que es muy bueno que ustedes que recién comienzan con la práctica de la medicina, lo puedan tener estos conceptos que los conocen seguro, pero que uno los recuerda. Bueno, los objetivos que me planteo en esta charla es destacar la importancia del uso adecuado o racional de los antimicrobianos. Describir un poco la situación actual de la resistencia antimicrobiana, que se llama RAM, así lo van a sentir ustedes, RAM, en el mundo y en la región. Una situación que cada vez es peor. Tan peor está que, digamos, la OMS ya hace tiempo que decretó como una de las emergencias más importantes en salud. Y mencionar todos los aspectos claves que uno tiene que tener en cuenta para al momento de decir cómo puedo mejorar, cómo puedo optimizar el uso de los antimicrobianos. Bueno, hay una definición de la racionalización que es un proceso, como todo no es un acto, es un proceso. Entonces son procesos que se destinan a asegurar que los antimicrobianos que vamos a nosotros prescribir están seleccionados adecuadamente en una dosis y vía de administración correspondiente y que la duración sea que sea beneficiosa y segura, no solo para el paciente, sino para la comunidad. Y este es un concepto muy importante que quiero que tengan. Cada vez que ustedes prescriban un antibiótico o un antifúngico, que es lo que más damos, ¿no es cierto?, mucho menos frecuentemente un antiparasitario o un antiviral, nosotros no vamos a estar ejerciendo acción solo sobre el paciente al que se lo indicamos. Sepan que la presión es a nivel comunitario. ¿Por qué? En la comunidad intrahospitalaria, si es que el paciente está internado, o en el geriátrico, o donde quiera que fuera, porque la flora de ese paciente, que va a ir cambiando, va a ir después por la transmisión horizontal, que no se puede prevenir del todo, pero que se trata de controlar, de eso se ocupa el Comité de Control de Infecciones y los servicios nuestros, que no vaya esa cepa resistente a ir de uno a otro. Es un gran desafío. Entonces, es para el paciente y para la comunidad. Y además en términos de eficacia, de tolerancia, de efectos adversos y de la resistencia antimicrobiana. Por todo eso es tan importante la racionalización. Nosotros queremos aumentar la eficiencia al usar antibióticos efectivos con menos efectos adversos y menos costo individual y colectivo. Queremos contribuir a estrategias para evitar la resistencia de ciertos microorganismos, que siga avanzando. Ustedes saben, porque ya están hace un tiempo en la clínica, que nosotros, por ejemplo, es la institución privada de mayor complejidad que hay, sin duda. Nosotros como plan provincial que hacemos todo, esta semana de hecho es de corte de uso de IACS, infecciones asociadas al cuidado de salud, no hay una institución en la provincia de la complejidad a nivel privado que la clínica nuestra. Y eso trae aparejado algunos problemas también, y entre ellos la aparición y la detección de microorganismos. Tenemos una excelente microbiología y entonces se describen y es un problema muy grande. Y también disminuir los costos por el uso inadecuado, no solamente en la atención ambulatoria, sino también en la hospitalaria. Por eso que van a ver nosotros cómo nos vamos a cada vez más dedicar a la actualización y a la confección de guías. Nada mejor que una guía
para el uso de antibióticos en cistitis, en pielonefritis, en infecciones asociadas al respirador, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene una guía, es muy importante porque unifica criterios, pero tiene que ir actualizándola de acuerdo a los rescates que se van haciendo. ¿Cuáles son algunos de los problemas del uso de antimicrobianos? Bueno, la emergencia de microorganismos, eso ya sabemos, por la presión selectiva. Nunca vamos a dejar de tener algún germen que los colonice en las zonas de piel y de mucosas en donde habitualmente viven los gérmenes. Entonces, cuando yo estoy presionando con un antibiótico, no puedo ser tan naif de pensar que el antibiótico para la vía urinaria no va a afectar la flora de la zona de cabeza y cuello, respirar, o sea, todo, barre todo. Y al toque se recoloniza, ¿no es cierto?, que es lo que pasa habitualmente, con cepas cada vez más resistentes. Eso es la presión selectiva. Los eventos adversos, ya sabemos, ¿no es cierto? Los costos de las terapias. El tema de las interacciones farmacológicas, muchas veces estamos tan acostumbrados a dar, pero yo le puedo dar esto a este paciente. No hay tantos sitios por donde los fármacos se metabolizan y empieza a haber un momento en donde hay competencia, en donde yo al dar 2 o 3, no solamente se pueden potenciar los efectos adversos, supongamos la hepatotoxicidad, sino que también puede haber interacción, en donde un medicamento puede hacer que otro tenga niveles más altos o menos, o subterapéuticos. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que tenemos presión para la prescripción, ni qué les digo, en forma ambulatoria, fiebre, antibiótico, si no los pacientes y las madres se van con la sensación de que no fueron a un médico. Temor a equivocarse, bueno, por las dudas, y también el otro problema muy grande que tenemos es la disminución de la investigación de nuevos productos cuando lo comparamos con lo que ocurría hace 2 décadas, por ejemplo, o 3. Si bien la resistencia en general es común a todos los gérmenes, la más importante es la de las bacterias, seguida por lo de los hongos. Entonces también con los hongos hay presión selectiva. Si yo uso mucho fluconazol, que la Candida albicans es bastante sensible, voy a tener casi indefectiblemente una parapsilosis, una Krusei, etcétera, etcétera, y en la mayoría de los casos no me va a servir más los azólicos. Tengo que recurrir a otros productos más caros, más tóxicos. No se olviden que ustedes ya lo pueden vivir, que muchas obras sociales ni siquiera se los van a reconocer a los pacientes. El otro punto que es fundamental es que la resistencia antimicrobiana o RAM involucra a la salud humana, animal y vegetal. Por eso que la OMS llama una salud. Hoy se llama una salud. Un 50% de los antibióticos, como mucho, que se recetan en el mundo, son de uso humano. El resto es animal y en el agro. Eso también se trabaja, desde nuestra nación está trabajando desde hace muchos, muchos años, y la Sociedad de Infectología colaborando activamente con SENASA y con otros para el uso racional en veterinaria y en el agro, porque no podemos solucionarlo solo desde la salud humana, y tiene que ver, pero por supuesto, los gérmenes de los pollos, los gérmenes de las vacas, etcétera, etcétera, resistentes, por ejemplo, Escherichia coli, por dar un ejemplo, van a pasar al ser humano. O sea que lo que ellos hagan, ¿no es cierto?, repercute, y hay grandes ejemplos de esto, incluso relacionados con la vancomicina. Entonces, en el 2011, con el lema "Si no actuamos hoy, no habrá cura mañana", es que la Organización Mundial de la Salud comenzó con estas campañas para combatir la resistencia. Bueno, este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de las infecciones. Yo me acuerdo que justo me estaba formando en el Sanatorio Güemes, en el 80, cuando apareció el primer Staphylomedes en un paciente, que nunca me voy a olvidar, pobrecito ya no está, ¿no es cierto?, entre nosotros, se llamaba Bueno. De bueno no tenía nada, pensaba yo, porque esta cepa que recién veíamos nosotros, de Staphylomedes, pero no era tan ampliamente resistente como en este momento. Y fíjense ustedes lo que es el METIR hoy. Ahora, es interesante que sepan que cuanto más al norte del país nos vamos, mayor es la
prevalencia de Staphylomedes y a la inversa. Cuanto más al sur nos vamos, menor es la resistencia. Nosotros en todos los cortes que hemos hecho a través de estos 4 años, más o menos los estafilometicilinos resistentes intrahospitalarios o asociados a los cuidados de salud, que es lo que mejor corresponde, son de alrededor de un 20-25%, pero en otros lugares son del 50%. Y nosotros hace no tanto que empezamos a ver un pequeño incremento del Staphylomedes de la comunidad, cuando, por ejemplo, en la zona de Buenos Aires y en el norte, una infección de piel y partes blandas ya no la pueden tratar con cefalosporina o con ampicilbactam o clavulánico, porque directamente son casi todos estáfilos de la comunidad. Bueno, después, ¿no es cierto?, aparece el enterococo vancomicino resistente, después aparecen los gérmenes resistentes a la fluoquinolona, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vienen las BLE, como ya veremos, que son las productoras de, digamos, enzimas que invalidan el uso de las penicilinas y cefalosporinas y sus derivados, y después lo peor que tenemos, que es la carbapenemasa, las carbapenemasas, que hay distintos tipos. Y en el gráfico de la derecha, esto, fíjense ustedes cómo es al revés, cómo va decreciendo de una manera extraordinaria la aparición de nuevos antibióticos. Por eso que les digo, yo esto me lo recuerdo porque en la época esta en que me empezaba a formar, era pero un festín de nuevos antibióticos, cefalosporinas, etcétera, etcétera, después los carbapenem, los glucopéptidos, pero miren ustedes cómo va bajando, ¿no es cierto? Y hoy, si bien hay algunas cosas nuevas, créanme que es más de lo mismo. La ceftazidima con el avibactam. A la ceftazidima le tienen que poner un inhibidor de beta-lactamasa para que más o menos se defienda el imipenem con otro agregado, y así. Pero siempre sepan, como decíamos ayer, que los antibióticos son pan para hoy y hambre para mañana. Los gérmenes son más bichos que nosotros y terminan generando resistencia. Entonces, como las patentes se vencen, en países como los nuestros sale el antibiótico, junto con esto prácticamente sale el similar, que son copias. Entonces, los antibióticos no tenemos una ley como en los antirretrovirales o como en las medicaciones para oncología o de sistema nervioso, en donde es obligatorio hacer bioequivalencia. Como eso no existe en otros rubros, como el de los antibióticos o antifúngicos, entonces a veces uno no sabe con tanta cantidad de productos qué le está dando, qué nos le está dando. Y si a eso le sumamos que sale el antibiótico nuevo, se restringe por los costos, se restringe para que no ocurra una catástrofe rápidamente, entonces a la industria, en síntesis, le importa poco cada vez menos le importa invertir en cerca de 800 a 1.000 millones de dólares sale una molécula que se tarda a veces 8 o 9 años en fabricar cuando llega a buen puerto la fase 3 y que después en poco tiempo los gérmenes se hacen resistentes. Así que se vuelcan a otros rubros que son más lucrativos. Eso parece brutal, pero es tal cual, es tal cual. Bueno, el impacto en la salud humana, bueno, es una problemática creciente y con perfiles regionales muy particulares. Eso es lo que le decíamos nosotros, ¿no es cierto? Cada institución, cada área. Acá tenemos que hablar de áreas, Por ejemplo, nosotros en el año 2004, cuando empezó la aparición de las cepas productoras de BLE, que nosotros estábamos contentos, veníamos, nunca me voy a olvidar, del 2003, nuestro congreso de SADI se había hecho en Córdoba, y era una lágrima la cantidad de BLE, y nosotros prácticamente no teníamos BLE. Bueno, no pasaron unos meses que estábamos inundados de BLE, y ahí siempre cuento la anécdota que fue muy interesante, que nosotros nos reunimos, en ese momento habían salido artículos que se tenían que reunir instituciones de más o menos 150 kilómetros a la redonda, 200, porque con el tránsito de pacientes, incluso de personal de salud de un lugar a otro, si no se ponen de acuerdo es imposible. Y fue en el 2004 que empezamos a restringir extremadamente el uso de las cefalosporinas de tercera y empezar a utilizar beta-lactámicos con inhibidores de la beta-lactamasa para tratar de impedir que estas BLE, ¿no es cierto? Pero bueno, que no teníamos tan claro que si seguíamos usando quinolonas como se siguieron usando, por ejemplo, uno de los tantos antibióticos, lo mismo no se frenaba la aparición de BLE.
Después tenemos la aparición de las carbapenemasas, pueden ser KPC, pueden ser OXA, pueden ser metablovétalo, y hoy tenemos asociación, entonces eso dificulta muchísimo. Y otros bacilos negativos multiresistentes, está la multiresistencia, está la resistencia expandida y está la resistencia, la panresistencia, que es cuando ustedes tienen algún bacilo negativo en general, que no tenemos alternativa terapéutica así, se los digo. Por ejemplo, hay una pseudomona que ya en breve no tenemos alternativa y se han aislado algunas klebsielas. Las klebsielas son muy preocupantes porque son como que lideran esto, esto nos ocurre. Y esto no solamente se aísla en la institución de salud, a la larga se va a aislar en la comunidad. Y así como nos pasó con las BLE, hoy nos pasa con las carbapenemasas, de que venga una paciente, se interne una carbapenemasa y ni tiene antecedentes de haber estado internada, ni tenemos antecedentes claros de que tenga personal de salud que trabaje en salud y se la haya podido transmitir. Esa es una cruda realidad. Y esto aumenta tremendamente la morbimortalidad y los costos asociados. Después hay otros determinantes ambientales de la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden que las bacterias pueden ir a las aguas servidas, esto tener contacto con estas napas, con otras napas con las que la gente toma, quiere decir que hay muchas otras formas de adquirir microorganismos, además de lo que decíamos de resistentes, de la presión que me pueden ejercer sobre mí porque me la indican, o porque me lo transmiten en una institución, o porque tomo aguas que no están adecuadamente, o digamos por el consumo de algunos animales y de carnes que no están, por ejemplo, bien cocidas con gérmenes multiresistentes. Bueno, ¿qué tenemos que considerar en el uso de un antimicrobiano? Primero y fundamental, si está indicado o no. Cuando nosotros hacemos, que hace un tiempo que no hacemos cortes de prevalencia de uso racional o adecuado de antimicrobiano, miramos una ficha. Entonces decimos, bueno, a ver, primero, ¿esta se usa para tratamiento o como profilaxis? Para tratamiento, pongamos, ¿está indicado o no está indicado? Porque cuando llegamos a la conclusión de que no había indicación, ni seguimos adelante viendo qué otros ítems vamos a marcar, si la dosis, si el intervalo, si era adecuado para el peso, chau. Lo primero es, ¿está o no está indicado? Entonces, en cuanto a profilaxis, no podemos dar por las dudas. Debe haber fundamentación. Tenemos que considerar los beneficios sobre riesgos y costos, y los riesgos son la presión selectiva, colonización o infección con microorganismos más resistentes u hongos, efectos adversos de las medicaciones, interacciones medicamentosas, es decir que tenemos que dar cuando hay un fundamento bien, digamos, firme. Acá vamos a ver algunas de las causas más frecuentes de tratamiento inadecuado. Por ejemplo, nosotros sabemos que la faringitis en un 70% son de etiología viral, y sin embargo empieza esta época del año, quizás ahora un poco menos por la pandemia y por lo que la gente se guarda, duele la garganta, un antibiótico. 70% es viral. Puede ser un 60% viral y 40% bacteriana en niños en edad escolar, en especial en época de primavera. Pero si nosotros a un adulto que le duele la garganta le damos un antibiótico, no tiene antecedentes de riesgo, por ejemplo, no tiene antecedentes de fiebre reumática, no tiene antecedentes de haber hecho colecciones, ¿no es cierto? Entonces, no tiene antecedentes de nefritis, etcétera, etcétera, y le damos para que se vaya bien, contento y qué sé yo, estamos 7 veces dando antibióticos al divino botón. Es más, ya verán ustedes, como salvo que tenga mucha fiebre, si fuese bacteriana, ahí le podemos hacer digamos, una modificación en el curso evolutivo, pero no se mueren habitualmente de una faringitis bacteriana. Bueno, es una de las causas más frecuentes. Esto es lo peor que nos puede pasar, y es lo que más vemos. Bacteriuria asintomática. La señora estaba perfecta, pero alguien le vio una orina completa con, digamos, sedimento patológico. La señora no tiene nada, y se le empieza el peregrinaje de la antibioticoterapia en esa persona. Cuando nosotros tenemos que saber, ya si algún día quieren se las podemos dar la charla, que fuera del embarazo o previo a una instrumentación de la vía urinaria no hay ninguna
indicación ni beneficio de que tratemos una bacteriuria sintomática. La prevalencia es de más del 40% en las personas mayores de 60 años, y ni le digo mayores de 70 años, y ni les cuento si están institucionalizadas. Quiere decir que no hay beneficio, voy a estar cambiando un germen por otro. Entonces, la bacteriuria sintomática se trata en el embarazo, porque si no, en la medida que crece el útero comprimiendo a la vejiga, en las 2/3 partes de las mujeres que tengan bacteriuria sintomática y nosotros no tratemos, se va a convertir en una pielonefritis, y eso tiene problema porque generalmente va a ir con fiebre, y entonces el chico puede nacer prematuro con bajo peso para la edad gestacional, porque se suele desencadenar el parto con la fiebre. O sea que vean que no es porque la mujer vaya a tener un grave problema, pero ya es otro el enfoque. Y lo mismo si voy a hacer una instrumentación de la vía urinaria, si voy a romper los cálculos con láser, o voy a poner un catéter doble J, o voy a hacer una biopsia rectal de próstata, o si voy a, por ejemplo, hacer una cistoscopía, bueno, debo pedir un urocultivo y hago el tratamiento periprocedimiento para impedir las bacteremias. Hay un tercer punto en donde sí se puede dar, está controvertido, y cuando hay controversia uno puede adoptar una conducta u otra. Sadi adoptó que sí, así que tiene 3 indicaciones, y son las bacteriurias asintomáticas de los trasplantados renales, especialmente en el primer año, pero algunos autores dicen que no hay beneficio. El síndrome gripal, la neumonía por SARS-CoV-2, con todo, el vidrio esmerilado, todo periférico, nada para bacteriano, pero nos pasamos dando muchísimo tiempo antibiótico. Otro ejemplo es prurito vaginal. Dice Sobel, que es uno de los tipos que más sabe en el mundo de candidiasis vaginal, 50% más de las mujeres con prurito vaginal no tienen una cándida. Pueden tener una escamosa, una descamativa, pueden tener lesiones de tipo vulvovaginales por la menopausia, pueden tener lesiones porque así como se tienen piel y mucosa, también allí. Entonces, esto es como que nosotros recibimos mucho, no dan en la tecla, no responden, entonces vengo a ver, doctora, y cuando uno le pide, bueno, a ver, ¿dónde está la cándida? Uno dice, bueno, no me hicieron nunca. Entonces es como picazón. Entonces puede ser que nos tragamos una tricomona, puede ser que sea algunas de estas otras, hay que examinar la vagina muy bien. Y el otro punto es la fiebre sin etiología clara en un paciente sin riesgo. Fiebre, antibiótico. No, embarramos la cancha, impidiendo por ahí, en una endocarditis, poder recuperar un germen que después ya soné. Entonces, ¿tenemos nosotros elementos que nos hagan decir, tomo los hemocultivos y rápidamente indico? Sí, en la sepsis, o en pacientes con sepsis que va empeorándose, en un esplenectomizado, en meningoencefalitis aguda, digamos, esas son situaciones muy especiales. No puse acá, pero el neutropénico, ese también. Pero fuera de esas situaciones, aunque piense en una endocarditis, aún a veces de endocarditis, digamos, con protésicas, nosotros podemos tomarnos el tiempo para tomar muestra y luego empezar, si, depende de la situación del paciente. En la indicación, eso era del tratamiento. En la indicación profilaxis prequirúrgica hay que considerar algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Primero, que el objetivo de la profilaxis, cuando está comprobado, y eso es fruto de los estudios de investigación, y por eso tenemos guía, y en las instituciones las hay, como en la Pasteur, es reducir la incidencia de infección del sitio quirúrgico. Punto y aparte. Yo no estoy dando una profilaxis y estoy esperando que no va a tener neumonía porque era un abdominal. No, prevengo la del sitio quirúrgico, junto con las medidas de quirófano seguro, etcétera, etcétera. Es un complemento y jamás una alternativa a otras medidas que son intra y postquirúrgico, curación de heridas, cómo se preparó el paciente antes, cómo se comporta el team quirúrgico, la destreza, el tiempo, la duración, todo lo que sabemos que hace. O la profilaxis es un detalle más. Y hay muchos procedimientos quirúrgicos que no lo van a requerir. Cuando la tasa de incidencia de infección es baja, los beneficios que se esperan son menores a los riesgos. Entonces, sencillamente nada. Ahora, uno tiene que estar muy atento, estudiar mucho, ir modificando las guías. Hace muchísimos años a las cesáreas no se les daba, hasta que se vio que en la cesárea era beneficioso. Hace muchísimos años
algunos tipos cirugías del tórax, como era limpia, y sin embargo después se probó que sí. Entonces uno tiene que estar muy atento y no asumir que solo porque es una cirugía limpia no va a ir con profilaxis, porque no es así, aún con colocación de prótesis, perdón, sin colocación de prótesis, muchas veces está indicado, pero para eso tenemos guías en donde se dice si tiene o no tiene indicación, ¿eh? O sea que tiene que estar avalada por los estudios. Entonces después, cuando decimos sí, está indicado dar, o como profilaxis, o como, yo me refiero a profilaxis prequirúrgica porque en general la profilaxis médica se hace bien, y son muy, muy pequeños casos, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, el tratamiento tenía indicación de antibióticos, esta profilaxis tiene indicación, esta cirugía, entonces ahí vamos a ver el antibiótico. Si es para el tratamiento, siempre tenemos un ejercicio mental. ¿Qué voy a tratar? Entonces tengo que tener en cuenta, digamos, algunos conceptos. Por ejemplo, ¿cuál es la localización? Si es que la tiene. Y qué gérmenes esperan. Y el huésped, ¿qué edad tiene? ¿Qué función tiene de renal y hepática para ver la elección? ¿Es un inmunocomprometido o no? Y si es un inmunocomprometido, no están todos en la misma bolsa, ¿eh? El neutropénico es una cosa, el esplenectomizado es otro, lo que tienen inmunobiológicos es otro, los trasplantados es otro, depende qué están recibiendo de droga para el trasplante y en qué etapa post-trasplante y qué órgano es el que trasplantaron. O sea que es toda una cosa que uno tiene que tener en cuenta global. ¿Y lo adquirió en la comunidad o lo adquirió asociado a los cuidados de la salud? A mí me gusta más este término, mucho más, porque abarca no solamente los hospitales, sino abarca los centros de diálisis, abarca los geriátricos, los centros de rehabilitación, o sea, un montón de sitios en donde ahora los pacientes viven en forma crónica y que se están comportando lo mismo que si fuese una institución de salud, ¿eh? O sea, lo son. Después también tengo que saber los patrones de sensibilidad y resistencia. El miércoles tenemos una reunión de infectología con un montón de datos que nos dieron la microbióloga, como para actualizar en base a los gérmenes que se rescataron y a las nuevas resistencias y sensibilidades, la adaptación del inicio del tratamiento empírico para una NAP, por ejemplo, una neumonía asociada a ventilación, o para una bacteremia. Después nosotros obviamente, conversamos con los equipos, no es que le decimos esto es así, se acabó la historia. También tenemos que saber qué antibióticos disponibles tenemos. Por ejemplo, nosotros podríamos querer en este momento utilizar ceftazidima, Vivactam, porque no tenemos alternativa terapéutica, pero tenemos la realidad que hay algunas, hay que dejarlo en la historia clínica, dicen, no, nosotros no lo vamos a autorizar. Pero miren que no lo autorizamos. Entonces, ¿qué hay disponible? ¿Qué es lo que la obra social autoriza? ¿Qué es lo que la provincia me va a dar o me compra más o menos rápidamente si estoy en el sistema público? O sea, la disponibilidad es fundamental. Y después, la monoterapia versus la asociación. Hasta hace algunos años era muy difícil con los antibióticos de tan amplio espectro que se justificara una asociación. Sin embargo, hoy, con todos estos microorganismos productores de carbapenemasa, la monoterapia prácticamente no existe más, hay que hacer asociación. Entonces ven cómo todo va cambiando y uno tiene que estar al tanto. El esquema empírico inicial debe cubrir aquellos gérmenes en indicación terapéutica que en base a todos los razonamientos que hice antes podrían estar más implicados. No debiera durar más de 48 a 72 horas, pero acá depende de algo importante que es la rapidez de microbiología, si tienen todos los antibiogramas como para poder utilizar, a veces dura más de esto, pero no debiera ser más de 72 horas. Y adecuar a los resultados de los cultivos, esto es de escalar. Entonces, el empírico, y especialmente en pacientes graves, tiene que ser el adecuado. Ahí no ahorro en un paciente grave y armo esquemas empíricos importantes que cubran la flora más resistente y más prevalente que tengo, por ejemplo, en una terapia intensiva. Pero ni bien tengo datos de escalar, o sea, adecuarlo al rescate. Y en el caso de los cultivos que fueran negativos, entonces podemos evaluar en equipo si tenemos que seguir usando lo mismo o si podemos, pese a no haber tenido un rescate, hacer algún descalamiento o no.
Eso era en el tratamiento. En la profilaxis prequirúrgica, volvemos a decir que no tiene como objetivo cubrir a todos los gérmenes. Cubre a la prevención de infecciones de herida quirúrgica, pero a diferencia del tratamiento, en la profilaxis no es el objetivo cubrir todo lo posible, sino los gérmenes más frecuentemente implicados, y eso son lo que nos muestran los distintos trabajos de investigación y las guías. Entonces tiene que estar basado en estudios. Es muy importante seguir guías nacionales y adaptar a lo local, y en situaciones especiales hay que individualizar. El típico ejemplo nuestro son las infecciones asociadas a prótesis, ¿no es cierto?, o cardiovasculares o prótesis ortopédicas, en donde yo no le voy a dar cefazolina como le doy al que se va a poner una prótesis por primera vez, porque si tiene una infección y es una infección por un estafilometicilino resistente, le voy a tener que dar vancomicina o algo similar. O sea, ahí se tiene que adaptar la profilaxis cuando se va a hacer una maniobra al germen que lo causó. Después está este tema que son las dosis e intervalos, ¿no es cierto? Tener en cuenta la edad, la localización de la infección, el peso, considerar dosis máximas, esto es muy importante. Hay muchos trabajos de cómo las profilaxis prequirúrgicas fallan porque no se adecúan al peso del paciente. Acordarse que la embarazada avanzada y el puerperio tienen más o menos un 30% más de volumen de distribución, de filtración glomerular, etc. Entonces, en general, se les da un 30% más que lo que les correspondería a una mujer de su peso, que no esté embarazada o en puerperio. Por supuesto, la función del riñón, la sensibilidad del microorganismo. Antes ni se nos hubiera ocurrido poner esto. ¿Y ahora por qué lo ponemos? Y sí, porque si es un organismo productor de una KPC que tiene una SIM para el meropenem igual o mayor a 16, sonaste, porque ahí tenemos que hacerlo una dosis, ¿no es cierto? Si tiene menos, tenemos suerte, podemos dar meropenem, pero a dosis máxima, y entonces tenemos que asociarle a otra cosa, y el meropenem infundirlo en infusión de no menos de 3 horas. O sea que hoy en día la multiresistencia nos ha hecho variar muchísimo. Y otro punto que yo veo que a veces no tienen mucho en cuenta es la interacción con otros medicamentos. Tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de antifúngicos, el voriconazol, de tanta utilidad, pero que interactúa, es tremenda las interacciones que tiene. Entonces, todo eso tenemos que mirarlo muy bien. En el caso del tratamiento, vamos a decir, bueno, ¿lo vamos a hacer ambulatorio o en la institución? Si lo vamos a hacer en la institución, puede ser internación o podemos tener hospital de día. Muchos lugares lo tienen. En el caso que sea ambulatorio, ¿le voy a dar oral o necesito hacerle parenteral domiciliario? Y el parenteral no es mejor que oral en algunas situaciones, créanme, y especialmente con estos antibióticos que tienen una biodisponibilidad que es prácticamente lo mismo oral que endovenoso. Ejemplo, metronidazol, ejemplo, una quinolona. Cuando se necesitó dar la vía parenteral, siempre tener en cuenta lo que es el switch, el pasaje parenteral oral a la brevedad posible si la patología lo amerita y el estado del paciente, y la duración la necesaria y comprobada. Entonces ahí vamos a dar ejemplos como un montón de bacteremias por bacilo gram negativo, hoy con 5 días de tratamiento está perfecto, 7 como máximo, todo se revisa, todo hay que reevaluar. En cambio, el Staphylococcus aureus sensible o resistente, ni se me ocurre darlo menos de 14 días, porque los pacientes, y aún a veces hay que darle más tiempo que eso. O sea, depende del germen. La dosis y duración en cuanto a profilaxis. No se requieren dosis múltiples. En la mayoría de las cirugías, le diría mucho más del 90%, la dosis que importa es la prequirúrgica, que por consenso se hace en la inducción anestésica. Esa es la dosis más importante. Y esa es la que, de acuerdo, como la mayoría van con cefazolina, a la duración, neurocirugía a veces puede tener 8, 10 horas de duración. Bueno, ahí van a tener que dar dosis intraoperatoria unas cuantas, porque se vence, digamos, la cantidad de antibiótico como concentración útil en el lecho, a las 2 horas y media, chau, hay que darle otra dosis. Pero esa es la más importante.
La posterior prácticamente no hay evidencia. Entonces nosotros por ahí negociamos. Cuando ponen una prótesis, bueno, le dejamos que pongan hasta 24 horas más. Pero la verdadera profilaxis es esa, la pre. Y no la damos como antes en los pisos, porque en los pisos hay demora, el ascensor, en el quirófano dicen, no, todavía no me lo baje. Entonces, lo más importante es que el equipo del anestesista con el cirujano sean el que se encarguen que lo haga el anestesista en la profilaxis, en la inducción anestésica. Bien, eh, tienen tablas ellos, tienen tabla de cuáles son los antibióticos que no requieren, por ejemplo, si yo doy clindamicina, no tengo que repetir, no se repite. En la rarísima situación en que podría tener una quinolona por alguna situación especial, tampoco se repite. ¿Cómo mejorar el uso de los antimicrobianos? Educar, esto que estamos haciendo ahora es clave, concientizar a los pacientes, porque los pacientes primero que creen que saben, como yo una vez le dije a uno, siempre cuento la anécdota, ¿usted opina así con el mecánico? A ver, porque ahora se creen que porque leen internet, Google, saben, quieren el antibiótico, quieren esto, hay que educar, hay que explicarles, hay que decirles los pros y los contras. Hay que mejorar lo diagnóstico. Convengamos que hay muchos tratamientos que se da porque los diagnósticos microbiológicos todavía no son adecuados, no tenemos biología molecular para descubrir algunos gérmenes en sitios que no se, habitualmente son paucibacilares o que tienen muy poca, estamos muy poco en eso desarrollados. Manejar adecuadamente la información, la utilización de políticas, los PROA, son los programas de uso adecuado de antimicrobiano, de racionalización. Nosotros hemos empezado con todo. De hecho, ayer tuvimos la primera reunión con los jefes de los servicios, en donde se puso cuáles son la lista de antibióticos y antifúngicos que no van a poder ser indicados si no es por un infectólogo, y cuál es la otra lista de que sí el médico puede en distintos sitios dar no más allá de 72 horas, como máximo 96, porque después no le va a dar farmacia si no tienen el visto bueno de infectología. Esta política restrictiva no es nueva, hace años de años de años, y es una herramienta más que ayuda al uso racional. Trabajar en forma interdisciplinaria, eso nos excede a nosotros, una salud, con el agro, con veterinaria, y también no lo hemos podido lograr todavía, y eso que estamos en el Ministerio de Salud, prohibir la venta de antimicrobianos sin receta. Hay algunas cadenas de farmacia, en Buenos Aires, Pharmacity, no te venden ni que te mueras, si no es, digamos, con una receta. Acá la cadena de las farmacias global, tengo entendido que también, porque han ido varios queriendo, y eso está muy bueno, pero debiera ser implementado en todos lados. Si no se indica por un médico, no. Los odontólogos también, pero los odontólogos les hemos dado muchas charlas y la verdad que no nos parece que tengamos mucho impacto. Hay que seguir, hacen muy malas profilaxis prolongadas, posterior al procedimiento, bueno, todo un tema. En la elaboración de guías, ¿no es cierto?, son claves. Entonces todos hacemos lo mismo. Esa guía hay que vigilar que se cumpla y hay que adecuarla. Las interconsultas con infectología, el control, restricción y remoción selectiva de algunos antimicrobianos o grupos. A veces uno queda porque queda, como la sonda vesical, queda porque queda, y bueno, y cuando nos queremos acordar de esta sonda podría haber sido sacada hace 5 días, 6 días. Tratamiento empírico seguido del desescalamiento, cosas que ya hemos visto, pero que son herramientas claves para optimizar el uso. Es muy importante el sistema de vigilancia de la resistencia y control de las infecciones asociadas a cuidados de salud. En la clínica se está trabajando un montón y en el plan provincial también ayudamos a que las instituciones públicas y privadas lo puedan cumplir. Y hay que involucrar a control de infecciones, a farmacia, a microbiología, a enfermería. Enfermería, por ejemplo, siempre ha sido un gran aliado en las profilaxis. Ahora, lo que pasa es que ahora los pacientes se reemplazan una cadera y por ahí se van al toque, pero en otras épocas me acuerdo que duraban más tiempo internados y el enfermero venía y decía, doctora, este paciente hace 4 días que está con la cefalosporina, ya se daban aquellas, y entonces para nosotros era de gran utilidad porque eso era una irracionalidad, no era adecuado hacer ese tiempo de profilaxis postquirúrgica. Entonces este es un decálogo que, para no repetir tanto usar, pero es usar cuando está indicado,
el o los antimicrobianos apropiados para él o los microorganismos que están involucrados, el apropiado para ese huésped, la dosis, vía y duración adecuada, el agente con espectro más específico una vez que uno hizo un esquema empírico si fue necesario, el producto que sea menos tóxico en cuanto a efectos adversos e interacciones, el que sea menos inductor o seleccionador de resistencia, por eso tratamos de no usar las cefalosporinas de tercera, y el producto que tenga el menor costo posible, pero que sepamos que sea de buena calidad, porque tener copias y no genéricos es todo un tema. Una historia es Brasil, que tiene universidades y entidades que se dedican a hacer genéricos de primer nivel, y otra muy diferente es tener lugares como nuestro país, que todo es copia y no sabemos qué estamos dando. Yo me acuerdo, siempre también digo los mismos ejemplos, que Amanda Ramad, jefa de farmacia del Castro Rendón, denunció a las matas y todas las vancomicinas en uso, porque no habían se hacían los picos y los valles, y bueno, los valles dependen de la persona, pero no tenían pico. O sea, después querían que volviera la original. La original se fue hace años del país, entonces uno tiene que tener cuidado, ¿no es cierto?, en la calidad, y bueno, eso también hay farmacovigilancia, ¿no es cierto? Considerar entonces, siendo reiterativa, pero no me importa, que no toda fiebre es de origen infeccioso. No todo cuadro infeccioso es de origen bacteriano, ejemplo la faringitis. No todo cuadro bacteriano requiere antibiótico, ejemplo la bacteriuria sintomática en la mayoría de las situaciones. Y que los cuadros infecciosos bacterianos que requieren antibiótico no necesariamente van a responder mejor a los nuevos antibióticos versus los tradicionales. Este es un ejemplo que usamos mucho, por ejemplo, hay metaanálisis de infecciones urinarias con aminoglucósidos versus otros, y el aminoglucósido es fantástico cuando el paciente tiene buena función renal, fantástico, baja resistencia, buena concentración, bactericida en sangre, entonces no necesariamente. Esto se lo explicamos mucho a los odontólogos y les damos el alerta de cuándo mandarnos para que una infección no progrese, porque las infecciones odontológicas pueden ser muy severas, hemos visto muertes, y empiezan a cambiar y cada vez peor. Capaz que empezaron con ácido amoxicoclavulánico, que no estaba mal, pero el paciente no lo toleraba, y después pasan a una claritromicina, o pasan a la levofloxacina, o sea, nada, o sea, algo que por ahí les parece, les suena, pero que no tiene nada que ver, y tenemos un paciente con una evolución desfavorable. Usar cuando es necesario. Ni toda fiebre, diarrea, disuria, exantema, adenopatía, eritema, tos, ni toda leucocitosis, desviación a la izquierda, eritro elevada, ni todo o cualquier cultivo positivo implica infección bacteriana verdadera o necesidad de uso antibiótico. Es muy común a mí, que soy infectóloga, que vengan y me digan, ¿quién la mandó? La mandó tal doctor porque dice que tengo, mire, una infección. ¿En dónde? Mire acá, y me muestra el hemograma. ¿Y qué tiene? Leucocitosis, tiene reactantes de fase aguda. Entonces uno, con mucho respeto, porque jamás vamos a hablar mal de un colega, capaz que entendió mal la señora, pero uno le explica que esos se llaman reactantes de fase aguda y que pueden estar determinados por muchas causas. A lo mejor usan corticoides y levantan los glóbulos blancos y hacen neutrofilia durante un tiempo, ¿me entienden? O sea, hay que ver bien, contextualizar. O sea que el uso de antibióticos tiene que ser como antibióticos, que no son ni ansiolíticos, ni antipiréticos, ni antiinflamatorios. Son lo que son, antibióticos, y nosotros los debemos usar muy, digamos, racionalmente. Así que bueno, nosotros acá pusimos la dirección de IACS, del sitio que tenemos en el ministerio, pero bueno, acá justo estamos dándolo en la clínica y es el servicio de infectología. Así que cualquier cosa que ustedes tengan, digamos, para nosotros sería un placer que, digamos, ayudarlos en los que ustedes puedan. Y bueno, nos gustaría que si me quieren hacer alguna pregunta, bueno, también está Marcos, ¿no es cierto? Estamos encantados de contestar. Chicos, no sé si tienen ustedes alguna consulta para hacerle a la doctora. Están silenciados. Yo tengo una consulta. En el caso de los pacientes que vienen, por ejemplo, ahora que los vemos mucho con el COVID, que
vienen de ambulatorio con algún tratamiento antibiótico, generalmente amoxiclavulánico más acitro, que es lo que usan en líneas generales. Llegan acá a la clínica con 3 días de antibióticos. En esa situación, ¿qué es preferible? ¿Continuar y terminar los 5 días en el caso de la citromicina y 7 del amoxiclavulánico? ¿O cortarlo cuanto antes? Pensando en esto de las resistencias bacterianas. Todo depende de cuál es tu criterio clínico. Si yo veo que, porque te aviso que en ambulatorio y especialmente en el parte público, salvo el Castro Rendón, que puede ser, es la excepción, en todos los demás le dan esa combinación, como el fresco y batata, ¿viste? Si yo considero que el paciente de acá a la China tiene una neumonía por COVID, se lo saco. Bien. Y si no tiene ninguna neumonía con COVID, se lo recontra saco. O sea que no hace falta esperar cumplir un tratamiento, no tengan miedo. Decía una vez un colega que era infectólogo, es mucho más difícil sacar que poner, pero sacar uno tiene que tener, ni se le tiene que mover un pelo, cuando uno tiene la convicción de que esa es la conducta adecuada. Y si ustedes tienen alguna duda, nos preguntan. Yo alguna vez escucho en el pase, pero por ahí no quiero pasar por encima de nadie, y ya vino con ceftriaxona. ¿Y a mí qué me importa? Si no es el estándar de cuidado nuestro ya más, lo venimos diciendo hace tiempo. Si yo considero que ese paciente tiene una neumonía por un COVID, pero con muchas dudas, porque por ahí está dentro de ese 4 o 5% que puede tener algo asociado bacteriano, o hay una condensación que no me gusta, le meto antisurbatán, como hicimos entre el 2004 y esta bendita pandemia, o sea, para sacar la céfalo de tercera. Quiero decir que está muy bien tu pregunta, porque nosotros no estamos obligados a proseguir algo que no tiene indicación o a proseguir con un antibiótico, aunque tenga indicación la patología, que no es el que está recomendado. Uno se toma la libertad de modificarlo eso. Bien, para eso están las guías. Esa era mi conducta, más allá de si el antibiótico está indicado o no, esta duda de, ¿lo puedo cortar al antibiótico al tercer día? Totalmente. Sí, listo, eso es. Le haces un favor. Y además, viste que ya hay algunos reportes de neumonías que en 3 días están tratadas, así que eso Sí. es otra historia. Esa es otra historia. Pero la pregunta concreta es esa, vos se la cortás, sí, totalmente. Perfecto. No hay riesgo de que esa bacteria que no terminé de matar me genere más resistencia porque no le cumplí los 7 días de amoxiclavulánico. No, si yo estoy convencida que no era indicación. Bien. Ahora, si yo creo que tiene una neumonía bacteriana, se la dejo 5 días. ¿Se entiende? Gracias, Doc. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Compartir algún comentario? ¿Compartir alguna experiencia? Estamos dando charlas también con las guías, viendo directamente con las guardias. Ellos muy interesados, muy activos, están a cada 15 días lo estamos haciendo porque si no se hace muy pesado y no alcanzamos a modificar las guías para dárselas. Así que ya les dimos de bacteriuria asintomática, ya volvimos a dar de cistitis, le dimos de neumonía de la comunidad y le dimos de neumonía en los pacientes con COVID. Así que eso ya está. Ahora vamos a seguir con otros temas. Y nosotros vamos a armar ahora en las próximas semanas, en las próximas 4 o 5 semanas, van a ir presentando, de acuerdo a las guías que teníamos, que hicimos en este tiempo atrás, de también infección urinaria, neumonía y infección sea catéter, van a ir presentándola a los chicos. Obviamente estás invitada también para que estén ustedes y por ahí hacer los ajustes que se hayan producido en este último tiempo. Nos tenemos que poner de acuerdo, porque la de NAC ya está, ¿viste? La de COVID teníamos ya la está. de infección urinaria, la de NAC, sí, la está, de pero catéter. la que no está adaptada todavía, Marcos, es la de pielonefritis, ni la de neumonía intrahospitalaria, ni la de NAF. Esa no está adaptada. Bien. La de la cistitis no la vamos a modificar, porque más o menos las resistencias y sensibilidades son muy similares. Mejoró para la céfalo de primer y para AMPI, andan más o menos por el 10%, pero se empeoró tremendamente, que ya estaba mal antes, la ciprofloxacina. La cipro y la norfloxa, o sea, en general, el grupo de la esquinolona, las infecciones urinarias de la comunidad tienen la misma resistencia prácticamente que la trimetoprima sulfa, 45%. O sea que de cada 2 personas que vengan de la comunidad, a una no le sirve la quinolona. Ya. Sí, es que se usa mucho en ambulatorio. Claro.
Pero vos fijate que una cosa es si es una cistitis, bueno, tampoco una cosa demasiado complicada, pero si hay alguien que se tiene que internar por la infección urinaria, uno no le puede poner un esquema en donde sabemos que la mitad de las veces vamos a fallarle. Pues Claro. por eso es muy importante adecuarla. Tengo una consulta, Liliana. Ahora, por ejemplo, hemos tenido varios pacientes que por ahí bajan de terapia y demás que han hecho el último esquema por alguna infección, o sea, alguna KPC, entonces han hecho Ceftavivact y demás. Y a veces intercurren otra vez con fiebre, entonces hasta que uno lo cultiva y demás, a veces pasa un tiempo, o pasan 2 o 3 días, lo que fuere, y el paciente por ahí sigue con fiebre, se inestabiliza, entonces una vez tiene la conducta de decir, bueno, si tengo que empezar empíricamente con un antibiótico hasta tener los cultivos, uno tomaba como parámetro el último esquema que haya hecho. Claro, pero ahora es un problema. Por Ahora es eso, un problema porque yo creo que eso hay que conversarlo, cuando hablamos del esquema empírico, eso por supuesto se va a tener en cuenta, pero lo que pasa es que dar un tratamiento empírico, y ya ahora no hablo de los costos nada más, pero la ceftazidima bivactán es el último recurso que tenemos para un montón de situaciones. Entonces, si en muchos de esos pacientes, digamos, no están sépticos, no están con una situación de emergencia, va a ser muy raro darles ceftazidima bivactam y probablemente tengamos que ponerle, si están, si pasaron por tantos antibióticos, a lo mejor que uno tendrá que ponerle meropenem, como se da para las KPC, 2 gramos no menos, al infundir en 3 horas, cada 8 horas y a lo mejor con algo más. Sola no, con amica, eso lo claro, vamos viendo. Salvo que, no sé, que sea un paciente que se descompensa, que está séptico, que hace poco había terminado el ceftazidima bivactán, y uno diga, bueno, lo cultivo rápido, le pongo, pero ahí va a tener que ponerlo infecto. Ya las claro, chicas saben por que, eso te he preguntado. ya las chicas saben que vamos a ser llamados en esta política de restricción. Yo me acuerdo que, mirá, te estoy hablando, Marco, hace fácil 30 años, nosotros empezamos en el Castro Rendón con Eduardo Choconi, y éramos los dos. No sé si ya había algún tercero, creo que estaba Andrés Gallardo, se estaban formando ya, y después Marisa, pero no me acuerdo si estaban. Tuvimos que dejarlo de la política de restricción porque no podíamos, eran radios en esa época, imagínense, ni siquiera celular. Entonces era tanta la demanda, tanta para 2 personas, que era imposible. Entonces, pero no es el caso de ahora, porque nosotros tenemos un grupo mucho más grande. De todas Claro. maneras, se espera que el laburo aumente un montón, porque para indicar, la lista es grande de lo que tenemos que poder decir nosotros si se indica o no. O sea que va a haber que conocer a los pacientes. Y esas Bien. situaciones van a plantearse, sí, sí. Sí, sí, ya hemos tenido, por eso era la pregunta. Bueno, no sé, chicos, ¿alguno tiene alguna consulta más, alguna Una duda? consulta Aprovecho. con lo que dijiste respecto a las infecciones urinarias, que por ahí siempre tenemos algún conocido con alguna infección urinaria que le iniciamos un tratamiento antibiótico empírico hasta tener el resultado. Y te escuché decir que tenemos muchísima resistencia con el tema de las quinolonas. Sé que es para un tema aparte de infecciones urinarias, pero por ahí digo, ya que, qué sé yo, la cipro entonces no la podríamos utilizar más. ¿La nitrofurantoína sería una opción? Mira, la nitrofurantoína es una droga que yo particularmente la amo, pero tenés que tener en cuenta que 2 o 3 cositas. En primer lugar, no nos va a servir para una infección alta, va a servir para baja. Por Bien, eso ustedes siempre sepan que cuando cuando te informan los halos de los discos, son de las concentraciones de los antibióticos en sangre. Por eso es la explicación, no ahora en esta era de multiresistencia, pero porque durante tantos años antes, hasta hace unos no tantos años, vos a lo mejor encontrabas que el paciente andaba fantástico, mejoraba fantásticamente y negativizaba el urocultivo y tenías un intermedio a la trimetoprima o un intermedio a una quinolona. ¿Pero por qué? Porque eso está con discos hechos en sangre cuando el antibiótico concentra mucho más habitualmente en orina. Hasta acá me siguen. Pero sí. la excepción a eso, ¿qué es? La excepción a eso es la nitrofurantoína, porque no concentra en otro lugar que no sea allí. Entonces, si yo voy a dar nitrofurantoína, es una buena indicación, pero tengo que saber que es baja y que no tiene nada probable de alta, primer punto. No está demasiado aceptado en varones, no es una droga que sea
muy útil en el varón, ¿no es cierto? Porque en el varón hay que llegar bien a la próstata, a todas, ¿no es cierto?, los órganos, a toda la zona del escroto. Entonces, no es una droga que sea de elección. Y el otro punto es que nosotros, durante muchos años, la usábamos cada 12 horas, haciendo una analogía, digamos, con la de Estados Unidos, que en realidad supimos años después que la de ellos tiene una liberación prolongada que no es la de la nuestra. Y o sea que nosotros tenemos que usar cada 6 horas. Entonces, mirá todos los requisitos, cada 6 horas. Cuidarla como el pan porque es una de las pocas que podemos, ¿no es cierto?, dar como profilaxis, por ejemplo, en situaciones especiales. En el varón demasiado no te va. Entonces, para una mujer con una baja puede ir. Bien. Podemos negociar cada 8 horas si no es muy grandota. Podemos negociar. Menos de eso ni soñar. Entonces, a veces ni la cumplen. Claro. Entonces hay que tener en cuenta, ¿y qué nos quedaría? ¿Un acéfalo de primera? ¿Y Un acéfalo estaría de primera. Sí, un acéfalo sí, porque tenemos creo que 12% de resistencia. Ahora, escúchenme, chicos, esto de cada 12 horas es una engaña pichanga. ¿Cada 12 horas qué? A ver, necesitamos, es un beta-lactámico. En el valle, los bichos se te empiezan a reproducir en la orina que hacen resistencia naturalmente. Es cada 8 horas. Mejor menos dosis cada 8 horas que más dosis cada 12 horas, ¿se entiende? Entonces, y uno elegiría ahí el cefadroxilo, porque si yo elijo la cefalexina, es cada 6 horas, no es cada 8 horas el intervalo. Acuérdense que los beta-lactámicos son tiempo dependiente, intervalo dependiente. Y entonces yo tengo que poder demostrar que estoy cubierto el valle por encima de la sim de ese germen. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Entonces, sí. eso, el cefadroxilo sería a la vía oral lo que la cefazolina a la vía endovenosa, relacionado con cefalotina, el caso de la cefazolina, y con la cefalexina, el caso del cefadroxilo. Es lo mismo. Unos son cada 8, tienen vida media un poco más prolongada. Entonces, lo otro hay que darlo, la cefalexina le tenés que dar cada 6 horas. Bien, bárbaro. Lo consultaba porque por ahí son, qué sé yo, situaciones en las que nos vemos inmersos habitualmente. Siempre hay algún familiar. Y a ver, yo tenía en la cabeza esto de la ciprofloxacina, pero lo que escuché recién, de más de casi el 50% de resistencia, lo borro de esa primera línea de tratamiento. Y me quedaba la nitro, por eso te quería consultar. Y lo otro que vos podés, por ejemplo, con la nitro, tal es la resistencia que hay en este momento en algunos urocultivos de gente que ha estado internada, que la única alternativa terapéutica que tenés oral es la nitrofurantoína. Entonces estamos haciendo a veces cosas que no están indicadas, pero que es, digamos, ustedes como saben, medicina es ciencia y arte, ¿no es cierto? Es la ciencia lo que está escrito y el arte lo que uno tiene que inventar o reinventar grupalmente, ¿no es cierto? No es el único que lo hace uno. Y a veces empezar con un antibiótico parenteral y luego continuar con furantina, nitrofurantoína, aunque no sea lo ideal. Pero a veces lo hemos tenido que hacer así por un periodo un poco más prolongado. Entonces la cuidamos muchísimo porque ya vimos que aumentó. Del 2 se fue al 3, del 3 que ahora está al 4%, así va. Pero es una droga muy noble, muy noble. Yo te diría que la cefalosporina de primera, otra alternativa, pero hay que bancársela, es la moxiclavulánico. Hay que bancársela, ¿eh? El inhibidor de beta-lactamasa te destruye mal. El estómago, el intestino, el bacteroide, da diarrea. Le damos yogur y listo. Mucha gente que no la tolera. Pero bueno, viste que hay gente que te dice, yo no la tomo como el agua. Bueno, Sí, es otra ¿verdad? alternativa. Bien. Y después, si te viene que es sensible a una quinolona, en un hombre se pasa la quinolona. Porque no hay una droga que concentre mejor en próstata, ¿no es cierto?, que en el escroto, que las quinolonas, en los testículos, en todo lo que es las vesículas seminales. Eso me interesa también concentrar en el hombre. Bien, genial. Genial. No la tenía el amoxiclavulánico como droga para la gente. Está bueno, le das uno cada 12 horas y chau. Yo le doy cada 8. Cada 8. Sí, prefiero darle menos, 500 cada 8. Sí. Bueno. Cada 12 está la duda, por más que sea dúo, porque, a ver, el valle no sabemos bien si alcanza.
Bien, bien. Cada 12 es en la faringitis, está demostrado. Pero después todos los demás, algunos están muy flojos de papeles, ¿me entendés? Como para poder decir cada 12, cada Bien. 12. Una infección que es tan molesta y en un sitio tan clave que yo por eso, digamos, lo estoy tratando, si no, lo ignoraría. Está, perfecto. Bueno, muchas gracias, Doc. No, de nada, gracias a ustedes, ¿eh? Nos vemos, Bueno, chicos. gracias Liliana. Hasta luego. Gracias, Doc. Chao, chao. Hasta luego.